Hola, mi nombre es Angélica Paz y hoy junto a mi compañera Ariana Franco, en el marco de la Semana Temática de Musea y por el Día Internacional de la Mujer, abordaremos un tema crucial y urgente, la revictimización en el sistema de justicia peruano hacia las víctimas de violencia de género. Para ello contamos con la valiosa participación de Amiri Ortiz, la fundadora y directora general de Acción por Igualdad, APORI, una organización sin fines de lucro dedicada a generar impacto social, político y académico mediante el empoderamiento femenino. Bienvenida, Mire. Muchísimas gracias y gracias también por seguir promoviendo estos espacios, incluso también desde los espacios estudiantiles que creemos es sumamente importante y también tocar este tema de la revictimización, que es algo fundamental en esta lucha conjunta que tenemos contra la violencia de género. Uno de los grandes desafíos en el acceso a la justicia es el trato que reciben las víctimas durante el proceso. En muchos casos se les exige enfrentarse a perjuicios que pueden afectar su bienestar emocional y también muchas veces la credibilidad de su denuncia. Teniendo en cuenta esta realidad, quería preguntarle, ¿cuál es el rol de los estereotipos en la revictimización? En principio, yo creo que hay que tomar en consideración algo importante, que es la propia estructura del aparato jurídico, la propia estructura del marco del derecho procesal ha sido también, digamos, creado desde una perspectiva machista. Anteriormente no siempre han estado las mujeres y que han formado parte de cómo se ha venido cimentando las bases del ordenamiento jurídico, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Y bajo esa línea y de la mano va cómo son estos comportamientos sociales que también trascienden no solo en los espacios personales, sino también cuando las personas están ocupando algún espacio público, ya sea en el propio aparato de justicia. Dicho esto, existe una percepción también hacia las mujeres, que las mujeres somos locas, las mujeres somos exageradas, las mujeres somos muy sensibles, visto como algo negativo, entre otro tipo de estereotipos que se asumen que forman parte de nuestra forma de ser como mujeres. Bajo esa premisa también social y con este mix de cómo estamos viendo que también está el constructo de nuestro ordenamiento jurídico, hay esta mirada en donde cuando una mujer desafía y denuncia un comportamiento que de por sí se piensa es normal, imaginemos el acoso sexual callejero, que a veces se cree que forma parte, un piropito forma parte de la cultura social, entonces se cuestiona la conducta de una forma deslegitimante. Pero también se cuestiona a quién lo dice, a una mujer bajo estos tipos de estereotipos, que exagerada, seguro no fue así, está cambiando la realidad y lo que generamos es que esas miradas, que son como una especie de constructos culturales que estamos enfrentando, nublan la realidad objetiva y es que se han vulnerado derechos de las mujeres y lamentablemente esta forma de percibir la sociedad va a estar obstaculizando también la actuación de la justicia. Esto como que de manera resumida de todo lo que podríamos hablar sobre este punto tan importante. Gracias, Sí, Amire. perdón. Sí, nos gustaría también iniciar conociendo cómo tú definirías la revictimización y la forma en la que ésta se manifiesta en los casos de violencia de género. Claro que sí. Entender en principio que la forma de cómo surge la violencia es diversa. Si bien es cierto, siempre lo hablamos, es siempre importante recordarlo, porque a veces se cree que solo la violencia física o aquella violencia que es mucho más evidente hacia los sentidos, como es la vista, es la única violencia que tiene que ser tomada en cuenta y no necesariamente es así. Dicho esto, cuando hablamos de este tema de revictimización, es cuando se lleva a cabo una situación en donde hay un supuesto, en donde hay una víctima, es decir, una persona que ha sufrido una, digamos, una conducta que ha vulnerado alguno de sus derechos y que está enfrentando este proceso para, ya sea sanación, justicia, lo que fuera, pero lo exterioriza, tanto en el espacio social como en los espacios de actuación dentro de la ley. Y el tema de la revictimización es cuando construimos una cadena a este hecho de violencia generando más violencia. Ya no, o entonces la violencia, y eso es algo muy natural, vamos a decirlo así, no porque sea normal ni esté bien, pero es algo cotidiano, que en los hechos asociados a violencia de género, violencia contra las mujeres, se lleva a cabo de manera usual esta cadena de situaciones de violencia, que forma parte, ya sea por autoridades o el espacio social en donde
generamos otras formas de violentar, por eso decía que hay que ver otros temas como violencia psicológica, entre otras formas, en donde cuestionamos a la víctima, criticamos a la víctima, le hacemos pasar por procesos tortuosos, generamos situaciones de incluso de enfrentarla con sus agresores. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Es extender este proceso de violencia a más escenarios y lo cual es una problemática sumamente dolorosa y para eso es necesario que exista también este enfoque de comprensión de cómo opera la violencia de género, el enfoque de género, en también la actuación de la justicia o en la forma de la apreciación social frente a un hecho de violencia. Muchas gracias, Amire. Sí, ¿no? Como usted menciona, es usual que se solicite muchas veces a las víctimas también contar sus testimonios múltiples veces en los procesos judiciales. ¿Consideras que este es uno de los factores más críticos en la revictimización? Es como todo un aparato que tiene varias aristas. Uno, ¿no? ¿Cómo comprendemos el sistema de administración de justicia, ¿no? Desde la Policía Nacional, desde que, digamos, desde el momento uno en donde yo consigno el tema de la denuncia. Pero previo a eso hay un camino súper largo. Un camino súper largo también que es el entorno social, el entorno familiar, el entorno académico, el entorno laboral y la propia sociedad que también es ajena a ese entorno personal en donde se ha llevado a cabo esta situación de violencia. Entonces, todos estos factores, porque como hay un constructo cultural machista y que a veces esa palabra genera una suerte de descontento social, pero hay que mencionarla, porque hemos crecido en una sociedad machista. Está ahí. La idea es contrarrestar esto que con lo cual hemos crecido todas las personas. Si comprendemos eso, vamos a darnos cuenta de que estos temas de estereotipos que los tenemos tan internalizados afectan, nublan, es como una especie de que nos pixelea la noción de la propia realidad. Entonces, evidentemente, se llevan a cabo estos prejuicios, como bien mencionabas, en donde podemos poner como ejemplo lo que señalas, ¿no? Este tema de la doble entrevista, la triple, el hacer preguntas inducidas sobre el testimonio de la víctima, el no valorar el testimonio de la víctima. Por ejemplo, hace poquito vimos un caso en un tema de España en donde describía el juez hacia la víctima los hechos de manera reiterativa y de manera tan dura y cruda, exponiéndola a una situación dolorosa en donde tenía que revivir momento a momento la violencia y encima que se ponga en tela de juicio que su testimonio era real. Entonces, digamos, hay todas estas esferas que se dan en todo este proceso que no solo es desde el punto de vista jurídico, sino también desde todo este tema social que es el camino hacia. Exactamente, y esto no solo afecta a la víctima emocionalmente, sino que también desincentiva las denuncias y debilita, ¿no?, la confianza en el sistema. Por eso es crucial capacitar a los operadores de justicia tanto con enfoques sensibles y garantizar, ¿no?, mecanismos que reduzcan la exposición innecesaria de las víctimas. ¿Crees que se están implementando suficientes cambios para mejorar esta situación? Lamentablemente estamos viviendo en una situación de retroceso social y que creo que no es solo a nivel de Perú. Esto es un tema global. Lo vemos con el actual presidente de los Estados Unidos, lo vemos con distintas realidades como el presidente de Argentina, lo vemos en testimonios de, por ejemplo, ahorita lo que acaba de pasar con el congresista Alejandro Muñante, que genera opiniones de desprecio y que son peligrosas cuando viene de alguien que ejerce un poder otorgado por el pueblo. Así que estamos hablando de situaciones muy peligrosas. Aquí no se trata únicamente de legislación. La legislación es importante, pero por supuesto, pero también se trata de cómo ejecutamos, cumplimos estos mandatos. En el caso del Perú estamos viviendo una situación bastante dura. La máxima expresión de la violencia de género es el feminicidio y existe a la fecha un proyecto de ley presentado por la congresista Milagros Jauregui que pretende que se quite este tipo penal de nuestra legislación. Hemos tenido un hecho bastante doloroso en donde un policía del Perú, aparentemente y bajo una investigación totalmente viciada, habría cometido un delito de feminicidio y después se habría quitado la vida y que fue un hecho que fue amparado por todo el aparato de la policía y que más allá de digamos, de la noticia mediática, este caso ya pasó.
pasó y la familia sigue luchando por la justicia. Entonces, ahí tenemos muchos retos sobre qué vamos a hacer como sociedad, porque la lucha y el enfrentar la violencia contra las mujeres no es solo por las mujeres, es por la humanidad, es por la construcción de la democracia, es por cómo garantizamos la vida digna de todas las personas sin discriminación, porque sostener políticas excluyentes y que vulneran de manera reiterada los derechos de las mujeres y que provenga también de espacios institucionales es discriminación y es algo que no se puede tolerar dentro de un propio Estado de Derecho. Y mire, como tú mencionas, al carente sistema de justicia que tenemos se están sumando estos retrocesos, aparentemente amparados por toda la sociedad, capaz por esta educación machista que tenemos y que debe ser revertida a través de la deconstrucción. Relacionado a esto, desde la sociedad civil, ¿qué estrategias crees que deberían implementarse para poder visibilizar y combatir la revictimización en la justicia peruana? Por ejemplo, sabemos que ha sido gracias a la presión que ejercen los colectivos feministas que se han logrado algunos avances con respecto a este tema, ¿no? Así es, evidentemente, y creo que este es un tema de movilización histórica. Los derechos no se han conquistado porque no sé, no nos lo reconocen porque simplemente hubo una situación de voluntad. No. Ha habido muchísima acción social, política de las mujeres a lo largo de la historia, desde el derecho al voto, desde el derecho a la anticoncepción, desde el derecho a tener, por ejemplo, la tutela por para o sea, los hijos, las hijas, desde el derecho al divorcio, el derecho a la propiedad, el poder tener una cuenta bancaria de manera autónoma y en general el poder trabajar y muchísimo más. Y sobre esto hay muchísimos retos y que convoca a que nosotras las personas en general estemos conscientes de que la forma en conquistar derechos es ejerciendo nuestra ciudadanía activa. Y en este caso corresponde también que hagamos esta reflexión política y social de manera permanente, porque si no nos van a arrebatar todos los derechos que con tanto esfuerzo hemos conquistado a lo largo de la historia. Y en el caso de los derechos de las mujeres aún hay muchísimos desafíos y vemos que estamos ante estas amenazas. Algo importantísimo y que yo quisiera valorar cuando me dicen, por ejemplo, cómo podríamos generar estas acciones de incidencia, es esto que estamos haciendo ahorita, es cómo generamos esta reflexión y esta situación de conciencia desde los espacios de formación universitaria, que son muy retadores y sobre todo en un contexto social en donde también la educación universitaria está sumamente precaria. Entonces, el generar el pensamiento crítico es un acto de incidencia dentro de la universidad. Y esto también permite que formemos a más abogados y abogadas que tengan esta conciencia de que comprendan que más allá de convertirnos en profesionales, nunca vamos a dejar de ser ciudadanas y ciudadanos y hacer del derecho una herramienta al servicio de la sociedad. Muchas veces entramos a la facultad con toda esa lucidez y a veces se pierde esas esperanzas, pero no hay que hacerlo. Hay que seguir adelante y desde la rama que nos convoque, hacer del derecho eso por lo que en algún momento soñamos desde el momento que decidimos escoger este camino jurídico. Muchas gracias, Samire, por tu respuesta. A pesar de nuestros avances normativos, que suelen ser también pocos, muchas víctimas aún siguen enfrentando procesos desgastantes. En este contexto, si pudieras enviar un mensaje a las autoridades del sistema judicial peruano sobre la revictimización, ¿cuál sería tu principal recomendación o llamado de atención? Creo que cada persona que tiene en sus manos el poder de actuar la justicia tiene que saber que su rol ahí no está a título personal. Juanito Pérez no está ahí por ser Juanito Pérez. Puede ser la persona más conservadora, puede ser la persona que de repente considera que determinada acción es pecado y está bien, pero eso es en su esfera personal. Cuando una persona ejerce la función, ya sea como policía, como juez, jueza, dentro de la fiscalía, lo que le corresponde es cumplir la función para la cual está ahí en el marco de la garantía de derechos. Y eso es algo que tenemos, y eso es un reto grande, y no solo forma parte como un deber social, sino que también hay que comprender que es parte de la ética profesional. Y de eso a veces se habla poco, de cómo ejercemos la profesión de la forma ética.
en donde dejamos de lado nuestros prejuicios y ponemos por delante la función que tenemos dentro de este Estado de Derecho. Y frente a eso, pedirles a cada persona que forma parte de todo este complejo aparato de justicia que actúe con ética. Y eso incluye también no solo dejar los sesgos de hacer un trabajo eficiente, sino también no entrar en vínculos de corrupción. Y lo menciono porque lamentablemente esta es una problemática que también involucra en los casos de violencia de género. Muchas madres y familiares de víctimas del delito de feminicidio acusan de irregularidades que enturbian su proceso. Y esto es algo también sumamente doloroso, porque en el caso del feminicidio, las familias luchan por años, y la revictimización se extiende a toda esa familia que sigue pugnando por una sentencia justa en atención a la pérdida de la vida de su ser querido. Entonces, aquí lo que corresponde es hacer un trabajo que sea responsable, ético, dejando de lado los prejuicios y poniendo por sobre todas las cosas la vida digna de las mujeres, más allá de lo que nosotras pensemos, y actuar con eficiencia y rapidez, que eso es algo que también lamentablemente no ocurre porque justicia que tarda ya no es justicia. Mire, muchas gracias por compartir tus reflexiones y propuestas. Ha sido un placer contar con tu participación. Más allá de lo técnico, legal, lo que se espera es que la justicia deje de ser un espacio hostil para las víctimas y se convierta en un lugar de reparación y protección para todos nosotros, ¿no? Es importante que todos nosotros trabajemos también para que estas condiciones cambien y las mujeres podamos acceder realmente a la justicia que esperamos tener. Eh, Gracias a todos por acompañarnos y a ti, Amiré, por tu tiempo y por tu compromiso. Muchísimas gracias. Y a todas las personas que dejen de juzgar. Es algo también sumamente importante, porque si queremos que más mujeres rompan el silencio, es importante que abracemos cada denuncia y que tratemos con empatía a toda mujer que está atravesando un proceso difícil. No juzguemos, acompañemos, valoremos a todas aquellas que están enfrentando este proceso y exijamos de manera conjunta la justicia en lugar de criticar a quienes están denunciando a sus agresores. Sí, reitero el agradecimiento a Miguel. Sé que todas las personas que accedan a esta conversación van a poder enriquecerse con lo que hemos discutido acá. Gracias por tu apreciación. Y sí, recordemos que esta es una semana temática por un día tan especial y tan duro a la vez, por todo la problemática que nos recuerda, pero que estas acciones no se limiten a este espacio de tiempo. Recordemos que estamos en una lucha constante, que aunque dan muchos avances, primero defendernos de los retrocesos y luego impulsar una vida digna para todas las personas. Para finalizar, si pueden seguirnos también en Acción por Igualdad y que sepan que también tenemos consultorios jurídicos de manera gratuita para todas aquellas personas que quieran contactarnos, que tengan algún caso, que quieran compartirnos, ya sea un caso propio, un caso de alguien que conozcan y a quien quieran ayudar. Muchísimas gracias. Gracias.